La colonización de América Latina por parte de los europeos no solo transformó el mapa político y social de la región, sino que también dejó una huella profunda en la espiritualidad y las creencias de los pueblos originarios. Lo que inicialmente comenzó como una misión de conquista religiosa, impuesta por los colonizadores españoles y portugueses, se convirtió en un proceso complejo de fusión y resistencia, que dio lugar a una rica mezcla de prácticas religiosas. Desde el primer encuentro entre los pueblos indígenas de América y los misioneros cristianos, las creencias autóctonas y las enseñanzas del cristianismo comenzaron a entrelazarse, dando lugar a una fe latinoamericana única. Pero, ¿qué parte de esta fe es realmente heredada de la tradición indígena? ¿Y qué parte fue impuesta por la colonización europea? Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XV, uno de sus principales objetivos era convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. La evangelización fue parte fundamental de la misión colonial, y los misioneros católicos desempeñaron un papel crucial en este proceso. En muchos casos, la Iglesia no solo actuaba como un instrumento de fe, sino también como una herramienta de control social, política y económica. El cristianismo, con sus dogmas rígidos y su jerarquía de poder, chocaba con las creencias indígenas que estaban profundamente conectadas con la naturaleza, los ciclos de la vida y las fuerzas espirituales que regían el mundo. Los pueblos originarios no solo adoraban a dioses y diosas, sino que también mantenían una relación íntima con los elementos naturales, como el sol, la luna, el agua y los animales. Estos espíritus eran considerados seres vivos con los cuales se debía establecer un equilibrio. Sin embargo, los colonizadores, en su intento por imponer una fe monoteísta, vieron estas creencias como supersticiones y barbarie. A través de la evangelización, los misioneros católicos intentaron borrar estas religiones nativas y sustituirlas por el cristianismo, prohibiendo muchas de las prácticas indígenas y reemplazándolas por nuevas costumbres. La imposición fue violenta en muchas ocasiones, y muchas comunidades indígenas fueron forzadas a abandonar sus creencias tradicionales. A pesar de los esfuerzos de los colonizadores por erradicar las religiones indígenas, la resistencia fue inevitable. Muchos pueblos indígenas no solo resistieron la evangelización, sino que también encontraron formas de mantener vivas sus creencias a través de un proceso de sincretismo religioso. El sincretismo se refiere a la mezcla o fusión de diferentes tradiciones religiosas. En el caso de América Latina, se produjo una amalgama entre el catolicismo y las religiones indígenas, dando lugar a una nueva forma de espiritualidad que combinaba elementos de ambas tradiciones. Por ejemplo, en México, el culto a la Virgen de Guadalupe es un claro ejemplo de sincretismo, ya que se cree que esta figura mariana está vinculada con la diosa indígena Tonantzin, una deidad azteca asociada con la Madre Tierra. Este tipo de sincretismo se extendió por toda América Latina, y aunque el catolicismo se convirtió en la religión dominante, las creencias indígenas nunca desaparecieron por completo. De hecho, muchas comunidades indígenas comenzaron a venerar a los santos católicos como manifestaciones de sus propias deidades tradicionales, creando una especie de adaptación de las figuras religiosas cristianas. En Perú, por ejemplo, la figura de San Martín de Porres es vista por muchos como un sincretismo entre el santo católico y las deidades andinas, mientras que en Brasil, el culto a Nuestra Señora Aparecida está fuertemente influenciado por las creencias africanas y las religiones indígenas locales. Aunque el sincretismo permitió que muchas de las creencias indígenas sobrevivieran, la resistencia a la colonización religiosa fue aún más profunda en ciertas regiones. En lugares como Guatemala y Bolivia, las comunidades indígenas resistieron activamente la evangelización, manteniendo sus prácticas religiosas ancestrales en secreto. Uno de los ejemplos más conocidos de esta resistencia se encuentra en la rebelión de los comuneros en Colombia, donde las comunidades indígenas lucharon contra la imposición de la fe católica y las políticas coloniales que intentaban suprimir sus tradiciones. En muchos casos, las comunidades se refugiaron en lugares remotos, donde continuaron practicando sus religiones en secreto. Esta resistencia no fue solo una lucha contra la evangelización, sino también contra el dominio político y económico de los colonizadores. A medida que el cristianismo se expandía,
Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y recursos, y sus creencias religiosas eran vistas como un obstáculo para la consolidación del poder colonial. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en la consolidación del poder colonial en América Latina. No solo actuaba como una institución religiosa, sino también como una institución política y económica. Los misioneros católicos eran responsables de la enseñanza, la administración y la conversión de los pueblos indígenas, y en muchos casos también tenían poder sobre las decisiones políticas. En países como México y Perú, la Iglesia fue una de las principales fuerzas en la consolidación del poder colonial. A través de la creación de misiones, conventos y parroquias, la Iglesia se encargó de la educación, el control social y la organización política. Esto permitió a los colonizadores ejercer su poder sobre los pueblos indígenas de manera más efectiva. Sin embargo, la Iglesia también fue un terreno de conflicto. Muchos líderes indígenas, especialmente en las regiones más remotas, comenzaron a ver a la Iglesia no solo como una institución religiosa, sino también como una fuerza de opresión. A lo largo de los siglos, se produjeron diversas rebeliones y movimientos de resistencia que se opusieron tanto a la colonización como a la religión impuesta por los colonizadores. Hoy en día, la fe latinoamericana sigue siendo profundamente influenciada por los eventos de la colonización. A pesar de los siglos de historia y la diversidad de creencias religiosas, el cristianismo continúa siendo la religión predominante en la región. Sin embargo, las raíces indígenas y las tradiciones africanas siguen desempeñando un papel importante en la espiritualidad de muchos latinoamericanos. La religión en América Latina es compleja y diversa, desde el catolicismo hasta el protestantismo, pasando por el auge de las religiones afrodescendientes como la santería y el candomblé. La fe en la región ha evolucionado de manera única. La colonización no solo trajo consigo una religión monoteísta, sino también una transformación profunda en las estructuras sociales y culturales. Hoy, la religión sigue siendo un tema central en la vida de muchas comunidades, pero también es un recordatorio de la historia de opresión y resistencia que marcó la relación entre los pueblos indígenas y los colonizadores. La fe latinoamericana, por lo tanto, es tanto un legado de la colonización como un testimonio de la resistencia cultural de los pueblos originarios. ¿Qué opinas de cómo la religión fue transformada por la colonización en América Latina? ¿Crees que la mezcla de creencias sigue viva hoy en las prácticas religiosas de la región? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te ha sorprendido la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más videos sobre la fascinante historia de América Latina. Nos vemos en el próximo video. Tientao.